pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gloria al Señor. Le voy a pedir que le diga a su hermano, agárrele la mano al hermano que está a su lado y dígale, no me digas nada. Aleluya. Dígaselo serio, no se ría. Gloria al Señor. No me digas nada porque voy a escuchar al Espíritu Santo. Aleluya. Fíjese que no le dije que me va a escuchar a mí, a Kenia, porque en esta noche, gloria a Jesús, queremos que sea el Espíritu Santo quien trabaje con las mentes y los corazones. Las damas tienen un poderoso tema que dice rompiendo lo natural en la intimidad con el Espíritu Santo. Aleluya. Para entrar en el tema vamos a desglosar el versículo que nosotros leímos. El versículo inicia, aleluya, diciendo, pero el hombre natural, aleluya. Cuando el apóstol Pablo habla del hombre natural, está hablando de aquello que no se sujeta a Dios. No tiene una relación íntima con Dios. Aleluya. Vive guiado por su propia razón. El versículo continúa diciendo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque es que no puede, pues el hombre, aleluya, en lo natural no puede guiarse o ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando dice que no percibe las cosas espirituales, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las enseñanzas, a la palabra de Dios, a la revelación divina. El hombre natural no puede percibir estas cosas, porque para él son locura. Continúa diciendo el versículo. Aleluya. El mundo espiritual, aunque para muchos, aleluya, sobre todo para los que están todavía en el hombre natural, hay cosas que no la pueden entender. Ellos no entienden de que hay un mundo espiritual. Por eso es que no lo pueden percibir. Son ajenos a algunas cosas que pasan en el mundo espiritual. En estos días la pastora Maribel predicaba, y mientras ella predicaba yo percibía que había una guerra en medio de su mensaje y ella lo pudo percibir. Yo no sé si algunos lo percibieron y ella lo dijo. En los alrededores, aleluya, se está desatando una guerra espiritual para que esta iglesia no progrese. Pero todo el que está bajo el dominio de lo natural no puede percibir esto. Aleluya. Sigue diciendo el versículo, porque para él son locura. Hay cosas que pasan y que se dice que todo el que está bajo el hombre natural no la puede entender. Pero todo el que está en el Espíritu sí entiende al que está en el Espíritu y entiende lo que el que está en el Espíritu está tratando de decir, está tratando
dicen así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Para agradar a Dios hay que romper con lo natural. Porque para la carne es necesario irme a la hora acordada. Muchas veces usted quiere venir al templo, pero el cuerpo está tan cansado, tan agotado, tan agobiado, que nos quedamos en la casa. Porque yo tengo que acomodar mi carne. Yo me pasé 8 horas trabajando. Yo me pasé 8 horas de pies. ¿Cómo es que yo voy a agarrar ahora y me voy a ir para la iglesia? No estamos ocupando más de la carne que del Espíritu. Recuerde que uno de los principales enemigos de nosotros es nuestra propia carne, y a ella yo la puedo catalogar como la catalogó aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el hombre natural, el que no te deja avanzar, el que estás acomodando demasiado, el que le estás dando privilegio sobre lo espiritual. Dios en esta noche te está diciendo: no me acomodes tanto a tu carne. Es necesario que tú te despegues de algunas cosas que no son del Espíritu, cosas que son de la carne y no te dejan avanzar. Aleluya. No estamos teniendo intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo? No. En estos días, un jueves de estos predicó nuestro hermano Marcos un mensaje que todo el que estaba en el Espíritu lo pudo interpretar. Si usted no estaba en el Espíritu, quizás usted se sintió un poco aludido, golpeado. Pero yo me fui pensando y meditando en ese mensaje, porque él incluso dijo en su mensaje que él algunas veces decía que no era cristiano, porque, y entiendo su lógica y su análisis, porque si Cristo dejó al Espíritu Santo, y mientras Cristo estaba aquí, sabemos todo lo que Cristo hizo. Dice que sanaba enfermos, aleluya, levantaba muertos, aleluya, y cuántas cosas, cuántos milagros hizo Cristo. Y hoy en día vemos que la iglesia está estática, no vemos milagros, y todos los días estamos orando por los mismos enfermos. ¿Dónde está el poder y la autoridad que Cristo entregó a su iglesia? Cuando él dijo: yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfano, sino que él dejará el Consolador, quien nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Que no está dejando ver ese poder. Intimidad. Falta de intimidad con el Espíritu Santo. Dice la palabra que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pedro ni siquiera tenía que abrir su boca para orar. Y yo analizaba en este pasaje bíblico, porque dice la Escritura que traían los enfermos de todos los lugares aledaños, de todas las aldeas, llevaban los enfermos cuando sabían que Pedro iba a pasar por un lugar. Era lo que había en Pedro, lo que cautivaba, lo que producía la sanidad. No era la personalidad de Pedro, perdón, aleluya. No era su yo, su hombre natural. Era lo que había
aquí al templo venimos cansados. Y a veces da pena el que está dirigiendo y el que está orando. Ay, hermano, pónganse de pie. Ay, hermano, adoren. Ay, hermano. Y usted me dice que no hay una guerra espiritual. Hay que empantalonarse. Hay que hacerle frente al enemigo. Porque a veces pensamos que el enemigo va a venir con una escopeta, una ametralladora. Hay guerra espiritual. Para que tú no adores, para que tú no ores, para que tú no ayudes, para que tú no vengas a la iglesia. Y el diablo come que marea a uno el día entero en la casa, para que un domingo en la noche tú tengas que llegar a la iglesia a la hora del mensaje. Eso contrita el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que tú te pongas de pie y le digas al diablo: mira, ya yo la ve, ya yo cociné, yo voy a soltar esto y me voy a adorar a Dios. Sí, porque a veces pensamos que eso no es nada. Sí, esas cosas que parecen nada son las que te están robando tu conexión, aleluya, tu relación con el Padre, con el Espíritu Santo. Esas cosas que tú piensas que no son nada, están alejando al Espíritu Santo de tu vida. Tú no vas a poder ver demonio, tú no vas a poder reprender demonio, tú no vas a poder sanar enfermo, tú no vas a poder, aleluya, pelear el pleito, porque es que estás desconectado del Padre. Porque para llegar al Padre hay que tener al Espíritu Santo.
estuvo lo extraño de esta situación, que un arca era un barco, en un lenguaje más claro, más explícito, era un barco grande. Por eso es que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Para todos los naturales de aquel entonces, Noé estaba medio loco. Y si le vamos a la lógica, parecía cosa de loco, porque dice la escritura que en la tierra, para ese entonces, lo que nosotros conocemos como lluvia no existía, no había llovido sobre la tierra. Y como ahora tú me dices que Noé se puso a fabricar un arca. Todo lo que estaba viendo Noé dijo: este hombre se le fundieron los alambres, se le fundió el coco, está loco. Pero Noé fue sensible a la voz de Dios. Noé confió en Dios. Por eso fue que Dios miró a Noé, porque sabía lo que había ahí en ese hombre. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, Dios sabe quién tú eres. Pero hay gente que Dios no lo conoce, porque es que ni siquiera se ha llegado al Espíritu Santo. Noé se bajó a hacer su arca. Y me parece ver los críticos. Ahora sí fue verdad. Ahora sí fue verdad. Mira ahora este que haciendo un arca. Pero él fue sensible y escuchó las instrucciones del Padre. Y hay gente que están teniendo tantos fracasos porque no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. No son sensibles a las instrucciones del Padre. Aleluya. Cuando tú eres sensible y escuchas la voz de Dios, hay gente que está cerca de ti, van a decir: mira muchacha, deja eso, tú te estás volviendo loca. ¿Y cómo va a ser que tu marido ni que se casó y se fue con otra y tú digas que te vas a quedar sola? Y la loca que tú te estás volviendo, muchacha, tú estás demasiado joven para eso. Pero reprende al diablo, porque si eres sensible al Espíritu Santo de Dios, tú sabes quién has creído y sabes a quién estás esperando. Aleluya. Noé fue sensible. Aleluya. Por eso es que las cosas espirituales son locuras para el hombre natural. Rompe. Ese tema no vino por venir. Hay que romper con lo natural. Hay que destruir lo natural. Todo aquello que no te deja tener una relación íntima con Dios, aleluya, es natural. Puede ser, aleluya, el trabajo, sí. Ahora mismo los sistemas están cargando tanto a las personas que ya no nos queda nada. Estamos agobiados. Tenemos que sacar fuerza de abajo. Aleluya. Pero en esta noche, aférrate al Espíritu Santo. Es natural que tú tengas que dormir 8 horas para que el cuerpo descanse. Pero si dentro de esas 8 horas tú puedes sacar una, mira que no te estamos pidiendo mucho, una hora para que tú hables con Dios, para que tú te dirijas al Espíritu Santo de Dios. El afán de vida no nos deja hablar con Dios, no nos deja tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Y usted sabe que
sensibles a la voz de Dios. Tenemos otro ejemplo que es Abraham. Y si no hubiese sido por la hazaña que hizo este hombre hoy, no se hablara de Abraham como el padre de la fe. A veces predicamos y lo decimos muy fácil, pero póngase. A mí me gusta mucho, yo cuando estoy estudiando las escrituras, yo como que me traspaso, pienso, si fuera yo, ¿qué yo haría? ¿Qué yo iba a hacer? Porque a veces es muy fácil decir sin tú ponerte en el zapato del otro. Mira, Abraham, deja tu casa, deja tus hijos, deja tus parientes, deja tu tierra, aleluya, deja tus pertenencias y vete a Canaán. Piensa que si tú escuchas la voz de Dios que te dice, mira, Kenia, deja tus hijos, deja tu familia y vete al África, donde tú no conoces a nadie, donde tú no conoces la cultura de esa gente, donde tú no sabes qué es lo que comen, donde tú no sabes cómo visten, cómo calzan. Vete allá, deja todo lo tuyo y vete allá. Solo por una palabra que usted escuchó, usted va a dejar todo lo suyo y se va a ir. Mire, por algo, Abraham hoy es el padre de la fe. Y también tenemos el caso de su hijo. ¿Usted sabe cuánto se ama a un hijo? Todo el que tiene hijo lo sabe. Y que Dios le diga a usted, mira, prepárame ahí un altar, póngate un cuchillo, aleluya, sacrifícame ese muchacho, dame ese muchacho. Y Sara estaba medio chivo, aleluya, medio esquivo, como dicen, porque él vio todo preparado ahí y él no vio ningún animalito para sacrificar. Y él le pregunta a su papá, padre, pero mira, aquí yo veo la leña, aquí yo veo el fuego, yo veo las piedras, yo veo la mesa, yo veo todo. ¿Y dónde está el becerrito que vamos a sacrificar? Y la respuesta de este hombre fue, Dios proveerá. Eso es tener fe. Aún en medio de tu dificultad, cuando tú no veas nada, creer en que Dios lo va a hacer. Pero eso solamente se consigue cuando tú tienes una relación íntima con el Espíritu Santo. Todo el que no tiene relación con el Espíritu Santo va a andar a ciega, va a andar tropezando, va a caer en el hoyo. Ay, dirígeme, Señor. Oriéntame, Señor. Aleluya. Después que caíste porque no hablaste con el Espíritu Santo. No le pediste dirección al Espíritu Santo. No dejaste que Él te guiara. Porque dice la palabra que Él es quien nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. El que está en el Espíritu conoce a los que andan en el Espíritu. El que está en el Espíritu sabe cuáles son las cosas del Espíritu. Y hoy las iglesias están confundidas. Los hombres andan locos y están haciendo tanta cosa porque han confiado en su sabiduría humana, han confiado en lo que han estudiado en lo natural. Pero es que las cosas espirituales no son estudiadas en la universidad. Lo que proviene del Padre no se aprende por medio de una clase. Eso se obtiene a
el Espíritu Santo. Porque cuando hay presencia, cuando hay Espíritu Santo de Dios, usted conoce al cojo sentado. Pero hoy estamos ciegos porque no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero en esta noche el Señor te dice: rompe con lo natural, rompe con lo natural, rompe con lo natural. Aunque parezca una locura, rompe con lo natural, rompe con lo natural, porque hay veces que hay empleo que Dios te dice: mira, déjalo, sal de ahí. Pero nosotros, en vez de hacer como hizo Noé y como hizo Abraham, empezamos: ay Señor, que mira, yo tengo que mantener 3 muchachos, Padre, mira, yo tengo que pagar casa, y si yo dejo ese trabajo. Pero tú no sabes lo que el Padre te tiene por ahí. Hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y no estamos viendo más gloria porque no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y no estamos viendo más derramamiento porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Y no estamos viendo más milagros porque no tenemos una conexión con el Padre. Y para llegar al Padre hay que tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es que vamos a entender, iglesia, que hay que prestarle mucha atención al Espíritu Santo de Dios? Hay que prestarle atención al Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que está haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios. Idiota guapo. Cuando Dios se quiere manifestar, entendemos y estamos claros de que el Espíritu Santo de Dios es ordenado. Pero a veces, por tu desorden, el Espíritu Santo quiere obrar. El Espíritu Santo a veces se quiere manifestar, pero yo tengo que seguir con el programa. Todavía no han cantado los coros del servicio de canto. Y ahí en la adoración el Espíritu Santo se quiere manifestar. Olvídate de los coros y dale libertad a la presencia de Dios. Aleluya. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, mi hermano. Olvídate del que está a tu lado, porque a veces nosotros tenemos sentado al lado una piedra de tropiezo que empieza a veces la presencia de Dios ahí cerquitica, bajitica, y empieza uno al lado de ti: que tanto que canta y que tanto te dicen que se va.
Mi alma adora el nombre de Dios. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Porque muchos de nosotros a veces le pedimos algo a Dios. Y Dios tarda en entregarnos eso porque sabe que eso será una piedra de tropiezo. Hay gente que le ha orado a Dios por un empleo. Señor, necesito un empleo, necesito un empleo. Y Dios tarda y a veces Dios responde. Pero entonces después que Dios le entregue el empleo, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo ayunar. Aleluya. Empiezo a descuidar todo lo que tiene que ver con Dios. Y Dios está tomando eso en cuenta, hermanos. Dios está tomando eso en cuenta. Por eso en esta noche te está diciendo: rompe. Rompe con lo natural. Rompe con lo natural. Y solamente podemos hacer eso manteniendo una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que tú no las puedes conseguir o no las has conseguido porque estás divorciado del Espíritu Santo de Dios. Los problemas no se han resuelto porque es que te has olvidado del Espíritu Santo de Dios. Para Él no hay nada imposible. Recordemos